Hola, de nuevo con ustedes. Estoy en esta sesión otra vez, pero esta sesión está dedicada al desarrollo de algunos problemas que nos van a permitir en alguna forma afianzar, si se quiere, el conocimiento adquirido en las secciones pasadas. Antes de comenzar, conviene enfatizar que la descripción total de una órbita en el ámbito astronómico exige la determinación de una serie de parámetros que especifican la orientación respecto a ciertos puntos que convencionalmente se han establecido como referencia. Quiero decir lo siguiente. Hablamos del plano de la órbita, de su inclinación, de cierto desplazamiento con respecto a algunos puntos que dan una generalización dentro del ámbito del sistema solar que permite describir la órbita básicamente en 3 dimensiones. Pero nosotros lo que hemos hecho aquí es una descripción únicamente dentro del plano de la órbita y con coordenadas polares, donde hemos tomado lo que llaman en el ámbito astronómico la anomalía verdadera, la hemos tomado como el ángulo polar para la descripción de las coordenadas en este ámbito. Comencemos por lo siguiente. Como lo vimos anteriormente, las leyes de Newton sobre la dinámica y la gravitación universal dieron fundamento a las leyes de Kepler. Estas terminaron de por sí haciendo la descripción ya bien fundamentada físicamente de lo que son las órbitas. Algunos de los resultados más significativos, es que los pongo aquí como un resumen de lo que hemos obtenido, los muestro aquí a continuación. La ecuación que se obtiene para la trayectoria de un cuerpo en órbita con un cuerpo de masa mayor explica por qué este sigue una órbita elíptica. De hecho, los resultados de la aplicación de las ecuaciones de Newton conllevan a esta ecuación que aparece aquí. Y esta ecuación corresponde, de hecho, a la ecuación de una elipse en coordenadas polares, como lo hemos venido diciendo, lo cual daba de alguna manera una respuesta a la pregunta de por qué los cuerpos seguían esas órbitas elípticas. Por otra parte, en esta expresión, r sub 0 es sencillamente la distancia más cercana al foco de la elipse. Y epsilon representa lo que se conoce con el nombre de excentricidad, que en el caso de una elipse está entre 1 y menos 1. Recuerden que a pesar de que la excentricidad es una cantidad positiva, nosotros tomamos aquí los valores negativos cuando empezamos a medir desde el punto más alejado de la órbita. Esto nos sirvió para hacer unas cuantas descripciones cuando estábamos hablando de la aplicación de las leyes de Newton para describir las órbitas. R sub 0, como dije, representa en este caso la menor distancia, pero cuando se toman valores negativos aquí, lo tomamos como la distancia mayor, lo que llamaríamos en todo caso en el ámbito del sistema solar, lo que llamaríamos el afelio. Bueno, pero vimos además que con esta ecuación podíamos representar todas las cónicas, y las cónicas incluían no solamente la circunferencia y la elipse como trayectorias cerradas, sino que también aparecían parábolas y hipérbolas para cuando la excentricidad es mayor que 1, quise decir. En este contexto, vuelvo y repito, la excentricidad se relaciona con cantidades que describen la cinemática en alguno de estos puntos, o el punto más cercano o el punto más alejado, como ya vimos ahí. Cuando digo la cinemática me refiero que hablamos de su posición y hablamos de la velocidad, que en este caso la pongo como velocidad inicial en estos puntos G y M. G representa la constante de gravitación universal, mientras que M representa la masa del Sol o del cuerpo central en cualquiera de los casos. Es una manera de obtener inmediatamente la excentricidad conociendo las condiciones iniciales de tanto de posición como de velocidad. Si esto se conoce y ponemos lo demás, ya sabemos de qué se trata la órbita, recordando que este épsilon que está aquí, la excentricidad, define el perfil de la órbita en cuestión. La segunda ley de Kepler, que es una de las más interesantes, la que habla de las velocidades del área que barre el radio vector, está relacionado a un término
que es una constante de movimiento. Este término está ligado a una cantidad física que se conoce con el nombre de cantidad de movimiento angular. La cantidad de movimiento angular, cuando se resuelven las ecuaciones de Newton, como lo vimos anteriormente, nos dicen que es una constante. Y esa constante se puede representar sencillamente por R y multiplicado por esta velocidad que pongo aquí y que le pongo ese subíndice para indicar de que se trata de la velocidad perpendicular al radio. Por eso en algunos casos le llamo velocidad tangencial. Esta cantidad de movimiento angular, en este caso cantidad de movimiento angular por unidad de masa, lo puedo representar así o lo puedo representar de esta manera. En este caso aparece la velocidad angular. De esas expresiones uno obtiene que L, que es una constante, la puedo expresar en función de h sub 0 por v sub 0. Estoy hablando de las condiciones iniciales. O del afelio, por ponerlo de esa forma, multiplicado por la velocidad que tiene la partícula, el cuerpo que está orbitando justamente en ese punto. Cabe recalcar aquí que solo en esos dos puntos, tanto en el perihelio como en el afelio, es donde la velocidad se mantiene perpendicular al radio. De estas expresiones se puede determinar la velocidad ya como un vector. Ahora sí le puse la flechita aquí arriba, la cual tendrá una componente v sub r en la dirección de la coordenada radial y una componente v sub perpendicular, en todo caso la componente tangencial perpendicular a la coordenada radial. Esta la podemos obtener, la primera de ellas, v sub r, derivando. Sé que para todo la expresión, esta derivación no es bien conocida, sin embargo, yo la pongo aquí para aquellos que quieran hacer el desarrollo, pero me interesa más bien que tomen el resultado final. O sea, si yo desarrollo esta expresión, si la derivo en cualquiera de los casos con respecto a R, obtengo una cosa así como esta, recordando que θ es el ángulo polar, o eso que llamamos anomalía verdadera, algo así le llaman en el ámbito astronómico, y que este ángulo, por supuesto, también depende del tiempo. Cuando hacemos todos estos resultados, quiero decir, hacemos todo este proceso, ese desarrollo, y utilizamos algunas de las cosas que hay ahí que vimos anteriormente, se obtiene como resultado para la velocidad radial esto que aparece aquí. La velocidad inicial, esa velocidad que tiene al principio, creo que por aquí lo podría mostrar en el pizarrón donde dibujé una elipse, y esa velocidad es la velocidad que tendría justamente aquí en este punto. No sé si eso se está viendo bien en el video, pero más luego lo podemos recargar sobre los dibujos que están puestos aquí en el video. La velocidad tangencial la podemos obtener a partir de esto que está aquí. Como sabemos que esto que está aquí es una constante, sencillamente la despejamos y me queda L sobre R. Para R utilizamos este valor que está aquí y en última instancia obtenemos para la velocidad tangencial o perpendicular, la llamada así también, este valor. Al final de todo esto podemos decir lo siguiente, que la velocidad ya como un vector va a ser una cosa así, multiplicada por un vector en la dirección radial, esta componente, y esto multiplicado por un vector unitario en la dirección tangencial o en la dirección perpendicular al radio, como quieran llamarle. En todo caso, si yo tengo este valor, voy a obtener algo bastante interesante, que es calcular el módulo de esta velocidad. En muchos casos eso nos va a interesar. Y cuando calculo el módulo de esa velocidad, aplico aquello de que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevado al cuadrado, y esto me da este resultado. Este resultado me gustaría también que lo copiaran, que lo tengan ahí presente. Tanto esto y esto, porque nos van a servir para fijar algunos de los parámetros que vamos a utilizar en alguno de los desarrollos que vamos a tener aquí a continuación. Las funciones obtenidas a través de las leyes de Newton van a permitir caracterizar las órbitas mediante unos pocos parámetros, siendo lo más importante la excentricidad y el periastro, o perihelio, he dicho de alguna manera. Periastro, recuerden que es la generalización para cualquier sistema orbitante. Con estos dos parámetros se puede hacer una descripción bastante completa de dicha órbita. Veamos un ejemplo, que es el ejemplo que quería describirlo para ver cómo usamos las cantidades que nosotros hemos desarrollado. Se me ocurrió lo siguiente. Al descubrir un cometa, se va llevando un registro de su posición en diferentes fechas.
Dichos registros se traducen en coordenadas polares r-θ sobre el plano de la órbita. Cada cierto tiempo se analiza tanto su excentricidad y el pronóstico de cercanía con respecto al Sol. Suponga que usted es parte del equipo que estudia el cometa y le suministran las coordenadas en dos oportunidades, dos fechas. R1, el cometa se encontraba a 30 unidades astronómicas cuando el ángulo polar, ese ángulo que llaman anomalía verdadera, era de 170 grados. Y R2, un tiempo después, meses después, el cometa se encontraba a 10 unidades astronómicas y formando un ángulo polar de 160 grados. Y al enviarle esto, les piden lo siguiente, les solicitan la siguiente información: ¿cómo caracteriza usted la órbita circular, elíptica, parabólica o hiperbólica? ¿Cuál será la mínima distancia a la que se acercará al Sol? Y en caso que sea una órbita cerrada, esto quiere decir que sea circular o elíptica, ¿cuál será la máxima distancia que debe alejarse ese cometa del Sol? Por supuesto, en su regreso. ¿Y cuál es el periodo de recurrencia en años terrestres? Vamos a ver cómo utilizamos las cantidades que hemos obtenido para tratar de desarrollar este problema. De hecho, lo que vamos a tratar de desarrollar es esa función que me permita determinar las cosas que me están pidiendo en términos de lo que nosotros conocemos. Digamos, para resolver las dos primeras preguntas debemos calcular la excentricidad. ¿Y por qué la excentricidad? Porque con la excentricidad yo puedo dar respuesta a cada una de estas cosas que están aquí. Yo puedo saber, conociendo la excentricidad, si la órbita va a ser circular. En todo caso, la excentricidad sería igual a 0. Si la órbita es elíptica, para lo cual la excentricidad estaría entre 0 y 1, sin incluir el 1. Parabólica, si la excentricidad llega a ser igual a 1. E hiperbólica, si la excentricidad es mayor que 1. Bueno, ¿cómo determinamos eso con esta función que fue la que nosotros conocimos? Y ahora tenemos tenemos solamente dos medidas. Bueno, veamos lo siguiente. Esto se simplifica de una manera bastante sencilla por lo siguiente: si yo tengo esto, yo puedo construir un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se puede resolver. Bueno, a veces se pone complicado, qué sé yo, pero un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es una cosa que está bien definida. Recuerden cuando ustedes estudiaban, creo que en tercer año, por ahí, que nos daban aquellas matemáticas y nos ponían a resolver sistemas de ecuaciones de 3, de 4, con no sé cuántas incógnitas y qué sé yo, y había unos métodos que sí, reducción, igualación, y no recuerdo el otro que se hacía. Bueno, ahora vamos a aplicar justamente esos conocimientos y los vamos a aplicar aquí. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque yo con esto y estos valores que están aquí puedo construir dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones son una donde R1, en este caso lo sustituyo aquí, va a ser igual a 30 unidades astronómicas por h sub 0, pero resulta que h sub 0 es justamente una de las cosas que quiero conocer, donde digo cuál es la menor distancia a la cual se acercará el cometa al Sol. Eso de hecho es el perihelio para nosotros, y eso es lo que nosotros estamos poniendo aquí. Y estamos diciendo que esto es 1 más épsilon y 1 más épsilon coseno del ángulo, pero el ángulo en este caso está determinado, vale 170 grados. Ahora, tenemos aquí dos incógnitas, que es h0 y la excentricidad. Bueno, pero es que podemos construir una segunda ecuación, donde ahora ponemos, en donde va R, ponemos R2, y R2 vale 10 unidades astronómicas, y conocemos el ángulo que ahora vale 160, y por supuesto tenemos las mismas dos incógnitas. Eso significa que con estos señores construimos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolver. Resolver, bueno, cómo no, si ustedes se toman el tiempito de hacer la igualación o la forma como quieran, paran el video un ratico ahí y hacen las comparaciones, van a encontrar que se va a generar de ahí esta ecuación. Esta ecuación viene de comparar, despejar alguna de las incógnitas de las dos ecuaciones. En este caso yo despejé H0 y las igualé.
Y cuando las igualé, lo que obtuve fue una sola ecuación con una sola incógnita, y la única incógnita que aparece aquí es épsilon. Ahora sencillamente lo que hago es manipular eso y encontrar efectivamente la forma que tiene épsilon. Al resolver esta ecuación, que la resolvemos despejando, yo no lo voy a hacer aquí paso a paso porque les dejo a ustedes esa tarea de hacerlo. Al resolver esta ecuación se encuentra justamente que épsilon nos da 0,9927. A lo mejor hay otros valores por aquí, pero bueno, dejé lo dejé así con 4 decimales para ser bastante representativo en esto. Si esta excentricidad nos da, como aparece aquí, menor que 1 y por supuesto mayor que 0, nos dice que la órbita tiene que ser una elipse. La órbita tiene que ser una elipse porque cumple justamente con esta condición que aparece aquí. Conocemos entonces la excentricidad. Pero si conocemos la excentricidad, ya la tenemos determinada, ahora podemos determinar la menor distancia, el perihelio, en todo caso, por donde va a pasar ese cometa en cuanto a la cercanía del Sol. ¿Y cómo lo hacemos? Tomamos algunas de las dos ecuaciones del sistema que teníamos y ponemos los valores convenientes. Por ejemplo, tomamos esta, y ya sabemos que el épsilon que vamos a poner aquí es justamente este valor que aparece. Y cuando hacemos esto, despejamos este h sub 0 de aquí y tenemos que ese h sub 0 despejado de aquí y puesto todos los valores convenientes nos da justamente 0,34 unidades astronómicas. Por cierto, esto nos dice que se va a acercar bastante al Sol, va a estar mucho más cerca de la Tierra, va a estar como a un tercio de la distancia de la Tierra, o tal vez, sí, como un tercio, un poquito más de un tercio. Las otras preguntas, ¿a qué se refieren? Veamos. La siguiente pregunta, ya teniendo la excentricidad determinada, era buscar cuánto vale el afelio, pero para hallar el afelio sencillamente utilizo de nuevo esta expresión que está aquí. Utilizando esta expresión que está aquí nos encontramos el afelio. ¿Dónde ocurre? Ocurre justamente cuando el ángulo, ese ángulo polar del que estamos hablando, es igual a 180, pero bueno, chévere, el coseno de 180 es menos 1 y esta ecuación se reduce a esto. Esa ecuación, cuando metemos los valores ahora convenientes, esto que aparece aquí, me da 92,8 unidades astronómicas. Esto nos dice que si bien la órbita es bastante larga, pasa cerquita del Sol, se va a alejar por lo menos 92 veces, y un poco más, casi 93 veces, lo que significa la distancia del Sol de la Tierra. Lo va a reproducir, no sé cuántas veces estará metida por allá en el cinturón de Kuiper, qué sé yo, o en la nube de Oort. Es cosa de que ustedes lo hagan ahora e investiguen dónde estará esto. Por supuesto, yo no estoy dando aquí un valor real, pero resulta que ustedes pueden conseguir alguna de las características orbitales de los cometas y jugar con esas características en un problema, en una situación similar a esta, y ver efectivamente cómo podemos calcular todas estas cosas. Una de las cuestiones más interesantes y que siempre lo preguntan cuando uno está dando alguna conferencia o en alguna conversación a veces poco formal, es cómo se sabe el tiempo, o sea, la primera vez que pasó el cometa o la segunda o cuántas veces ha pasado, cosas así por el estilo. Para ello, nosotros lo que hacemos es calcular el periodo del cometa. Hay unas situaciones, hay unas cosas un poquito más complicadas para calcular las fechas y demás, pero por lo menos el periodo nos queda determinado y nos puede quedar determinado utilizando la tercera ley de Kepler. ¿Recuerdan la tercera ley de Kepler que nos decía sencillamente que el periodo era proporcional al semieje mayor de la órbita? Cuando nosotros escribimos esto en unidades astronómicas y en años terrestres, la expresión se simplificaba bastante y nos quedaba directamente este tipo de cosas que aparece aquí. Tener esto significa que si yo conozco este señor en años, en unidades astronómicas, puedo determinar el periodo directamente en años terrestres. Y eso fue lo que hice a continuación. Comparé estas dos cosas, solo que no tenía el semieje mayor de la órbita, pero yo lo puedo calcular efectivamente con todos estos parámetros que nosotros pusimos aquí. Y encontré lo siguiente. Por ejemplo,
sé cuánto vale el afelio, del afelio yo puedo hacer este tipo de cosas y despejar de aquí, y resulta que el semieje mayor de la órbita me da 46.58 unidades astronómicas. Eso es lo que necesito poner aquí para calcular el periodo. Fíjense lo siguiente, yo sé entonces de esta expresión que el periodo lo puedo tener como la raíz cuadrada de a elevado al cubo. Aquí ustedes hacen esto que está aquí, ponen sus valores que tienen que ir aquí, y a mí me dio algo así aproximadamente 318 años que se tardaría el cometa en dar todo un ciclo. O sea que si lo medí en una determinada fecha, 318 años después volverá a pasar justamente por ese punto, o estará por ahí ya visible de alguna manera. Lo que realmente uno podría hacer aquí, añadiéndole a este problema, es poner fecha en los registros. ¿Y poner fecha en los registros para qué? Porque de alguna manera nosotros podríamos determinar la fecha en el cual estaría pasando por el perihelio. Pero cuando intenté hacer esto, me salía una integral un poco complicada, y no creo que era el momento de ponerse a resolver eso aquí, porque realmente dejaría el aprendizaje que uno quiere, digamos, en este contexto. Pero si alguien quiere resolverlo, pudiésemos comunicar a través del correo electrónico. O pudiésemos verlo ahí, yo le pondría la forma de la integral a resolver, que se pone un poquito difícil. Digamos, la expresión es sencilla, pero cuando uno la resuelve, aparecen unas cosas ahí un poco complicadas que no quisiera meterlas, no quisiera involucrarlas en este problema. Vamos ahora con un segundo problema, con una segunda situación. Este problema apareció en una de las pruebas de las Olimpiadas en Rusia. Yo cambié un poquito el enunciado e inclusive la forma de hacer las preguntas. Y se trataba de lo siguiente. Dice, una nave espacial se mueve en una órbita circular de radio 1.3 unidades astronómicas en el plano eclíptico. Esto es para no salirnos del plano de la órbita de la Tierra y de la mayoría de los planetas. En algún momento se le da un impulso que incrementa su velocidad en 5 kilómetros por segundo, tal que su órbita se va a modificar. En efecto, fíjense lo siguiente, estamos hablando de una nave que se está moviendo en una órbita circular. Esto significa que tiene una velocidad constante, que tiene una excentricidad igual a 0. Bien importante ese detalle. Nos preguntan ahora, las preguntas que yo hago aquí, ¿qué tipo de órbita seguirá la nave luego del impulso? Si Ceres transita en una órbita circular de radio 2.8 unidades astronómicas, la pregunta es, ¿la nave cruzará la órbita de Ceres? En caso de que sea cierto, ¿en qué punto lo hará? Cuando digo en qué punto me refiero a dar las coordenadas polares para determinar el punto en particular donde está cruzando. Suponga que Ceres se encuentra a una distancia de 10 a la 6 kilómetros, esto es 1.000.000 de kilómetros, detrás de la nave. Cuando ésta cruza la órbita por primera vez, ¿cuál será la velocidad relativa entre ambos cuerpos en ese instante? En el problema original no dicen que Ceres está detrás, sino que pusieron que se mantenía a una distancia de 1.000.000 de kilómetros. Yo, sin resolverlo, más o menos aprecio ahí que si está delante o está detrás, los resultados van a ser diferentes. Por eso hice el énfasis de que estaba detrás. Lo otro que aparece aquí, esto de 1.000.000 de kilómetros, bueno, una de las primeras cosas que uno tendría que ver es si efectivamente esto, acercándose a 1.000.000 de kilómetros, la gravedad de Ceres podría alterar la trayectoria de la nave. Pero en principio no nos vamos a meter hasta allá, vamos a poner las cosas lo más simple y vamos a suponer que cuando se encuentran a esta distancia, la gravedad de Ceres no está perturbando para nada la órbita o de manera despreciable, en cualquiera de los casos, la órbita que está siguiendo la nave. Y vamos a ver, bueno, lo que tendríamos planteado. La nave inicialmente se encuentra desplazándose en una trayectoria circular, que de acuerdo con las oposiciones a seguir,
es coplanaria y concéntrica con la órbita de Ceres. Chévere, eso ya nos está diciendo que nos estamos metiendo en un único plano y no tenemos problemas para resolver esto. Evidentemente, al darle un impulso adicional, la órbita cambiará el perfil. Aunque seguirá siendo coplanaria con la órbita de Ceres, su forma se verá modificada con la posibilidad de que pueda cruzar en algún momento la órbita de Ceres. Y digo con la posibilidad porque no sé si ese impulso es tal que cuando se modifique la órbita ella pudiese atravesar eso o podría quedar encerrada dentro de la órbita de Ceres. En el instante cuando se le da el impulso, la velocidad y el radio son perpendiculares. De hecho, ya la órbita era circular. En el momento que yo le doy, que se le da ese impulso ahí, no está claro, pero el impulso se le da en la misma dirección de la velocidad que llevaba en ese momento. Vuelvo y repito, la velocidad ahí sigue siendo perpendicular al radio y por supuesto ese punto se puede tomar efectivamente como el punto inicial de los que hablamos. Esa podría ser la velocidad inicial y la distancia de ahí al centro de la circunferencia sería el h sub 0, sería en ese caso el perihelio. Tendríamos una cosa así, por aquí tendríamos, qué sé yo, supongo el Sol. Esto sería la órbita de la nave de la que estamos hablando y esto por aquí sería la órbita de Ceres. Al darle el impulso adicional, las cosas van a cambiar y van a cambiar de tal manera que esto podría originar una órbita de este estilo. Fíjense que esta órbita podría estar encerrada todavía dentro de la órbita de Ceres. Y en este caso, las dos preguntas siguientes no serían pertinentes. La única manera de yo comprobar esto es efectivamente que calcule el afelio, que es la mayor distancia que se va a dejar del Sol. Repito que la órbita podría ser esta o podría ser esta. En este caso sí tendremos dos cortes en cuanto a la órbita se refiere, en cuanto a la órbita de Ceres. O que la cosa sea tal que este se vaya en una órbita abierta y en todo caso, aunque, a pesar de que yo los marco aquí, tendríamos un solo corte en la órbita de Ceres porque si se va por aquí no va a regresar. Sin embargo, yo dibujé esta parte aquí para indicar de que esto podría ser parte de una parábola o parte de una hipérbola. Nuestro problema principal ahora es ver qué tipo de órbita va a seguir la nave. O sea, cómo yo sé que la órbita va a ser elíptica o seguirá siendo circular, quién sabe, o va a ser parabólica o va a ser hiperbólica. En todo caso, lo primero que tengo que calcular es efectivamente la excentricidad. Veamos lo siguiente. Vuelvo y repito, esta es la órbita de Ceres, esta es la velocidad inicial que llevaba la nave cuando se está moviendo de esta forma y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Esta velocidad nosotros la podemos calcular. No nos la dan, pero la podemos calcular. ¿Cómo la podemos calcular? Sabiendo que la excentricidad cuando se está moviendo en una órbita circular, la excentricidad vale 0. Y nosotros sabemos, tenemos la función de la excentricidad dispuesta así de esta forma. También la anoté por aquí en la pizarra en alguna parte, pero teniendo esto aquí, esto se refiere aquí a la velocidad que tiene en este punto. R0 es esta distancia que ya dijimos que era 1,3 unidades astronómicas. G, ya sabemos que es la constante de gravitación universal y en este caso M es la masa del Sol. Si nosotros hacemos esto y despejamos de ahí la velocidad, encontramos que la velocidad tiene que tener este valor. Cuando ponemos todos estos datos que nos interesan aquí, la velocidad con la cual se está moviendo la nave en esta circunferencia nos da V sub i igual a 26.126 metros sobre segundo. Hago la aclaratoria aquí de que yo estoy utilizando el punto para la separación de los miles y la coma la estoy utilizando para la separación de los decimales. Ok, conociendo esta velocidad, que es la velocidad que tiene la nave en la órbita circular, podemos saber ahora qué velocidad va a adquirir cuando se le agreguen esos 5.000 metros por segundo. Cuando hago esto, encuentro efectivamente que la nueva velocidad que tiene la nave, que es la que voy a tomar como la velocidad inicial, es 31.126 metros sobre segundo. Sencillamente le agregué esta cantidad que está aquí, que es la que dice el problema, 5 kilómetros
por segundo, que lo traduje a metros porque me interesa, ya que estaba expresando G en el sistema CGS y por supuesto la masa también en el sistema CGS. Y obtenemos que la velocidad con la que va a iniciar la nueva órbita es justamente 31.126 metros sobre segundo. Aquí comienza, repito, una nueva órbita que no es la que tenía anteriormente. En todo caso, tenemos lo siguiente: con esta velocidad la nave se moverá en una órbita cuya excentricidad ahora la podemos calcular a partir de aquí, y al poner este valor aquí, a poner este valor dentro de esta expresión, encontramos que esto nos da 0,42. Cuando decimos que es 0,42, estamos hablando de una elipse, estamos hablando de que esta órbita, la nueva órbita que tiene esta nave, es justamente una elipse, es una órbita cerrada, con las posibilidades de que esa órbita pudiese estar cruzando la órbita de Ceres. Encontramos entonces lo siguiente, veamos, si yo conozco la excentricidad, ¿qué es lo que me queda por determinar? Bueno, ahora me queda por determinar cuál es el afelio. ¿Por qué el afelio? Porque quiero ver hasta dónde se estira, por decirlo de esa manera, esa órbita. Y me encuentro, bueno, que el afelio yo lo puedo calcular a partir de la ecuación de la elipse. Cuando pongo esto y pongo los datos, se cuente que están aquí, y el afelio, recuerde que lo alcanzamos en 180 grados. Cuando pongo todas esas cosas ahí, encontramos que el afelio nos da 3.2 unidades astronómicas. Y si dijimos que el radio de la órbita de Ceres es 2.8, si mal no recuerdo lo que estaba por ahí, efectivamente la nueva órbita va a cortar la órbita, o va a cruzar la órbita de Ceres. O sea, vamos a tener una cosa así, de este estilo. La nueva órbita de la nave es esto. Y ahora nos interesa este punto, porque de hecho inicialmente la va a cruzar aquí y luego la va a cruzar por aquí, por esta parte. En el caso que nos interesa es ver qué está sucediendo en este punto. Este punto tiene que quedar identificado. Ese punto va a estar a qué distancia. ¿Cuál va a ser la distancia de aquí hasta aquí? La distancia de aquí hasta aquí es sencillamente el radio de la órbita de Ceres, que dijimos que era 2.8. Y además va a haber un ángulo identificándolo que lo vamos a tener que determinar de alguna manera. Digo que lo vamos a tener que determinar de alguna manera porque este punto debe quedar identificado dentro de las coordenadas polares con las que nosotros estamos trabajando. Este punto P, repito, va a estar identificado por este ángulo y por este valor, pero este valor quedó bien identificado porque es justamente el radio de la órbita de Ceres. Para especificar completamente las coordenadas del punto P, debemos determinar, como dije anteriormente, el ángulo en donde se está cortando, y lo voy a llamar θ sub n, bueno, ya lo llamé anteriormente así. Para ello obtenemos otra vez la ecuación de la órbita. Como les dije, íbamos a estar utilizando todo este tipo de cosas que ya habíamos tenido. Si esta es la ecuación de la órbita, lo único que tendríamos que fijar ahora es que la R que está aquí sea justamente el radio de Ceres, el radio de la órbita de Ceres, que esto sería la posición inicial, y la posición inicial ya sabemos de qué se trata. Para identificar completamente el punto P, ya que conocemos que el radio es el radio de la órbita de Ceres, necesitamos determinar ese ángulo θ sub n, que es el ángulo de corte. Para ello utilizamos de nuevo la ecuación para la órbita, donde vamos a poner aquí, por supuesto, el radio de la órbita de Ceres, vamos a poner aquí el radio inicial, o sea, de dónde arrancó, y esto corresponde al radio de la órbita original que tenía la nave, y por supuesto conocemos la excentricidad, ya la habíamos determinado, y tenemos que despejar de alguna manera el coseno de θ aquí. En todo caso es esto: el radio de la órbita de Ceres, el radio inicial con que se arrancó, épsilon también lo conocemos, y debemos despejar este señor de aquí. Al despejarlo, conseguimos efectivamente que el coseno de θ sub n es toda esta cantidad. ¿Y cómo hacemos para determinar el ángulo? Sencillamente aplicamos la función inversa, o sea, aplicamos aquello del arco coseno de todo este señor que está aquí. Encontramos entonces θ sub n es el arco coseno de R sub 0 sobre R sub c por toda esta cantidad que está aquí.
En todo caso, cuando introduzco todos los valores, yo lo calculé así, eso me dio 142,2 grados. De todas maneras, yo les recomiendo que calculen ustedes este tipo de cosas y que verifiquen si esta aproximación que yo puse aquí es buena o no. Yo creo que sí. Teniendo eso, tenemos especificado las coordenadas del punto P. 2,8 unidades astronómicas, que es el radio de Ceres, y 144,2 grados, que es justamente el ángulo polar, ese ángulo que le llaman la anomalía verdadera y que posiblemente lo voy a estar nombrando varias veces. Descubramos ahora la velocidad de la nave al cruzar la órbita de Ceres. Esa es otra cosa que nos va a importar. La velocidad de la nave cuando cruza la órbita de Ceres. Nosotros teníamos unas expresiones por ahí, que son las que vamos a utilizar. La nave, digamos, la expresión de la velocidad, yo la quiero dar vectorialmente. ¿Para qué la quiero dar vectorialmente? Porque si yo quiero hallar la diferencia de velocidades, necesito tener una descripción de los vectores, y lo más conveniente es que lo haga a través de algunas coordenadas cartesianas. En este caso esto no está expresado en coordenadas cartesianas, pero justamente cuando yo lo llegue a expresar en términos de las coordenadas polares, voy a hacer la traducción a las coordenadas cartesianas y de ahí voy a obtener una descripción completa de la velocidad. Digamos, cuando yo expreso esto de esta manera, estoy hablando de la velocidad, digamos en este sentido, que tiene una componente V sub R y tiene una componente que llamé componente tangencial. Estas cantidades nosotros las podemos determinar. Nosotros hace rato, cuando hacíamos la descripción principal, vimos que cada una de ellas tenía una forma de expresarla. Bueno, por aquí dibujé los vectores unitarios asociados a cada una de estas cosas. Les recuerdo que estos vectores no son constantes, que estos vectores dependen en qué punto nosotros estemos tomando La orientación de cada uno de estos vectores va a depender efectivamente del punto sobre el plano donde nosotros estemos determinando las coordenadas. Cada una de las coordenadas es eso. Pero bueno, volviendo un poco a lo que teníamos atrás, nosotros determinamos hace rato que la velocidad radial, la componente de la velocidad radial, en este sentido, la podíamos expresar de esta manera. Por aquí habíamos puesto un V sub 0, que ahora lo estamos sustituyendo por V sub 1. Y la componente tangencial también la podemos expresar más o menos de esta forma. Aquí de nuevo aparece un V sub n, que correspondía al V sub 0 del que hablamos inicialmente. Quiero decir, cuando digo inicialmente, a las primeras diapositivas donde vimos quién era, a qué correspondía cada una de las componentes. Bueno, teniendo esto de esta manera, pudiésemos determinar este ángulo. Si nosotros determinamos este ángulo, vamos a tener bastante ganancia. Pero ¿cómo pudiésemos determinar este ángulo? Veamos lo siguiente. Yo conozco esto, que es la componente radial, y conozco esto, que es de hecho esta componente que aparece aquí, que es la componente tangencial. En todo caso, si yo hago la relación de esto sobre esto, yo puedo determinar la tangente de este ángulo. Y la tangente de ese ángulo, este es el módulo, que por cierto me lo pasé. La tangente de ese ángulo yo la puedo determinar de esta manera. Y teniendo determinada la tangente de ese ángulo, aplico de nuevo el arco tangente y voy a conocer el ángulo que forma este señor con la componente radial. Ese ángulo a mí me dio 69,6 aproximadamente. Por cierto que vuelvo aquí a lo que puse, me lo pasé sin explicarlo, pero esta era una cosa que vimos allá al principio, de la manera de cómo representar el vector en estas coordenadas polares, utilizando cada una de estas cosas que están aquí. Y el módulo, recuerdo que lo podíamos determinar así, de esta manera. Ahora conocemos esta velocidad, conocemos esto, conocemos todo lo que está aquí y podemos determinar el módulo. Pero además de eso, también conocemos ahora el ángulo que forma la velocidad como tal con la componente radial, con la coordenada radial, quise decir. Esto es el ángulo que estamos hablando, el ángulo polar. Esto es el punto donde está ocurriendo ese corte. Esta es la velocidad que ahora tiene estas dos componentes, y del ángulo que nosotros estamos hablando es del ángulo que forma la velocidad justamente con esta componente que está aquí. Bueno, ahí sí lo quito, lo había puesto para hacer una aclaratoria, pero no la completé. Bueno,
Vamos a hacer ahora la representación de la velocidad en coordenadas cartesianas. O sea, me voy a buscar coordenadas cartesianas ligadas justamente a las coordenadas que tenía anteriormente. Voy a poner la coordenada Y aquí y voy a poner la coordenada de X aquí. Recuérdense que en este caso estas coordenadas sí son fijas, a diferencia de las coordenadas polares, que en la medida que me voy moviendo, ellas van cambiando la dirección en cualquiera de los casos. Veamos cómo voy a poder determinar cada una de las componentes ahí. ¿Qué sabemos nosotros? La velocidad o el módulo de la velocidad, utilizando lo que teníamos anteriormente, yo lo puedo determinar. Eso me da 15.421 metros por segundo, módulo nada más. Y que ese módulo está representado o está, si se quiere, proyectado sobre cada una de las coordenadas en el sistema cartesiano, en el sistema polar. En el sistema cartesiano vamos a encontrar otro tipo de cosas. Veamos lo siguiente. Este es el radiovector. El radiovector, fijamos el punto P, donde está ocurriendo el corte, hay un ángulo que llamamos el ángulo θ sub n, que es el ángulo polar, y ahora tenemos la velocidad así, esta velocidad que está formando un cierto ángulo alfa con la coordenada polar. Ese ángulo nosotros lo conocemos. Pudiésemos hacer lo que uno llama el transporte paralelo y pasar esto al origen del sistema de coordenadas cartesianas y tener de aquí lo siguiente. Si pasamos esto hasta acá, podemos determinar, por ejemplo, este ángulo, el ángulo que forma la velocidad con el eje X, y yo lo voy a llamar beta. La forma que se me ocurrió de calcularlo es sumar todo este ángulo que está aquí y restarle 180, que es la parte que aparece aquí. Si a todo este ángulo yo le resto 180, yo tengo beta. ¿Cuánto vale todo este ángulo de aquí hasta aquí? Vale el ángulo θ sub n más el ángulo alfa, este que acabamos de calcular ahí. Y si yo le resto a este señor, este ángulo, este 180, voy a obtener este pequeño ángulo que está aquí, que lo estoy llamando beta, y eso me da 33,8 grados. Si yo tengo este ángulo, fíjense lo que yo puedo hacer. Yo puedo tener la proyección de la velocidad en el eje X y yo puedo tener la proyección de la velocidad en el eje Y. Si hacemos eso, bueno, eso lo hacemos así, de esta forma: el módulo de la velocidad multiplicado por el coseno de beta menos el módulo de la velocidad multiplicado por el seno de beta. El signo negativo aquí es por aquella costumbre de tomar lo que está apuntando hacia abajo como negativo. En todo caso, esa velocidad me queda expresada en el sistema de coordenadas cartesianas como esto que aparece aquí. Ya tenemos descifrado alguna parte. Ahora tenemos que descifrar, o más que descifrar, tratar de poner ahora la velocidad de Ceres en coordenadas cartesianas. Vamos a ver lo que viene a continuación. Bueno, la velocidad de Ceres, recuerden que Ceres se venía moviendo en una trayectoria, por ahí lo pusimos, de una trayectoria de excentricidad cero, una trayectoria circular, y por lo tanto es inmediato que podemos calcular su velocidad. La velocidad me da algo así como 17.802 metros sobre segundo. Conocemos ahora la velocidad de Ceres, que siempre va a ser tangente a la trayectoria, porque la trayectoria es circular. Pero ahora tenemos que ver en qué punto de la órbita se encuentra. ¿Por qué en qué punto de la órbita se encuentra? Porque lo que nosotros sabemos es que Ceres se encuentra 1.000.000 de kilómetros detrás de la nave, cuando la nave está cruzando precisamente la órbita. Vamos a tratar de determinar esa posición, o vamos así a determinar esa posición en las coordenadas polares. Eso es, voy a tratar de determinar este ángulo y esto ya lo conocemos, de hecho, el radio de Ceres. Esto sería algo así. Esto es el radio, la posición de Ceres. Esto que está aquí es el radio, es la posición de la nave, que ya la llamé P. Esto es el ángulo en el caso de las coordenadas polares que formaría esta posición y esta posición. Para determinar este ángulo, sencillamente tenemos que hallar, lo podemos hallar, si se quiere, a través del teorema del coseno. En el teorema del coseno, recuérdese, esto al cuadrado va a ser esto al cuadrado más esto al cuadrado menos 2 veces el coseno del ángulo que formamos aquí. En este caso, esa operación, que se hace relativamente fácil, nos va a llevar a esto.
Cuando nos lleva a esto, por cierto, que puse aquí creo que puse un error. Esto debería ser coseno de delta y no sé por qué se me ocurrió poner alfa en este caso. Bueno, hagan la corrección ahí en ese caso. Cuando hacemos esto podemos despejar de ahí delta, repito que hubo una confusión aquí, y delta, y ese ángulo nos da una cosa muy pequeña. Esta es la separación angular que tiene Ceres y la nave. Eso es una cosa casi despreciable. Sin embargo, en el ámbito astronómico, esta separación angular, fíjense, menos de 1 grado, se traduce aquí como una distancia de 1 millón de kilómetros. Sí, imagínense esto comparado con lo que le llamamos el ángulo que era de 144.1 grados, o sea, el ángulo donde está ubicado Ceres al momento de que la nave está cruzando este punto. Es una cosa casi despreciable. Lo pongo aquí porque precisamente quiero hacer la traducción al caso de las coordenadas cartesianas que había puesto aquí para expresar la velocidad de Ceres en coordenadas cartesianas. Cuando hacemos esto, aquí aparece otro ángulo beta, le puse beta sub c para indicar efectivamente que se trata de Ceres, y con ella hacemos exactamente las mismas cosas que hicimos aquí, y este ángulo nos da 54.1 grados. Este es el ángulo que forma la velocidad de Ceres en ese momento con respecto a la coordenada X. Es la coordenada X del sistema de coordenadas cartesianas que está aquí. Ya con esto nosotros podemos hacer los arreglos, porque puedo expresar ahora Ceres de la misma forma como se expresó aquí en términos del sistema cartesiano. En el sistema cartesiano encontramos la velocidad de Ceres, va a ser ese módulo que conseguimos por aquí, multiplicado por el coseno de ese ángulo, por unitario, menos b sub c, todo lo que está aquí. El signo negativo, otra vez lo puse de acuerdo a esa convención, o más que convención, es casi que costumbre que todo lo que está apuntando en esta dirección aquí, siempre lo vamos a tomar como negativo para nuestro sistema de coordenadas. En todo caso, veamos lo siguiente. La velocidad de la nave al momento de cruzar Ceres, expresada en coordenadas cartesianas, es esta. Ya hice las operaciones. Mientras que la velocidad de Ceres en el mismo instante corresponde a estos valores que están aquí. Hablar efectivamente de la diferencia de velocidades, ahora sí lo puedo poner como una diferencia de vectores. En general va a ser eso, pero las expresiones ahora van a venir justamente en el sistema de coordenadas cartesianas. Y si no es eso, en última instancia, lo que queremos describir, a lo mejor podemos agarrar esto y lo traducimos a las coordenadas polares, pero no creo que tenga sentido volver a recorrer este tipo de cosas. Si ya estamos en coordenadas cartesianas, encontramos que en módulo, la diferencia de velocidades para los dos cuerpos, esa es la velocidad relativa, toma este valor. Bueno, sencillamente agarro esto, saco el módulo de este vector que aparece aquí y obtengo que eso me da 7026 metros sobre segundo, que sería la diferencia de velocidades entre ambos cuerpos al momento de que de que la nave cruza la órbita de Ceres. Bueno, hasta aquí llego hoy con este par de problemas. Por supuesto, yo quiero seguir en comunicaciones con ustedes, más aún porque quiero revisar algunos otros problemas que están por ahí para dejárselo así como ejercicios que ustedes puedan realizar en su casa, en la comodidad de su casa, y que podamos de alguna manera compartir. Por lo momento, digamos que el curso, bueno, llega hasta aquí. Ya les publicaré por ahí nuevamente mi correo electrónico, que es por donde nos podemos comunicar.